Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Los saluda su amigo Elías Huerta Psijas y les doy a todas y a todos los que nos están siguiendo en esta entrevista semanal de Foro Jurídico a través de nuestro canal digital de Foro Jurídico. Bienvenidos, bienvenidos también a quienes nos siguen a través de Facebook Live para esta interesante entrevista que tenemos hoy en el que, bueno, pues un tema de la mayor actualidad, precisamente el análisis del amparo y de la suspensión contra la reforma judicial, que pues hoy es el tema más importante de la agenda político-jurídico del país. Y para ello, pues hemos invitado a nuestro querido colega y amigo, el doctor en Derecho Román Lascano Fernández, para que platiquemos sobre este pues, importante tema que a todos nos preocupa, esta reforma judicial tan polémica, tan cuestionada, pues que precisamente está intentando transformar a uno de los tres poderes de la Unión, precisamente al Poder Judicial, que es el poder encargado pues, de consolidar la división de poderes del Estado mexicano. En cualquier estado el Poder Judicial tiene esa función trascendental y además pues de hacer que se cumpla la ley en todos extremos. Así es que con este título del análisis del amparo y de la suspensión en contra de la reforma judicial, vamos a platicar. Román, muchas gracias por acompañarnos hoy, como en muchas ocasiones, para analizar estos temas que hoy están en el centro de la atención de toda la comunidad, no solamente jurídica y política, sino de la opinión pública y prácticamente de todos los mexicanos, por la trascendencia y la importancia de, de este importante tema que se está discutiendo en la Cámara de Diputados. Bueno, que ya se discutió, que ya se aprobó en la Cámara de Diputados, y que el día de ayer pasó al Senado y que se va a empezar a discutir a partir del domingo. Bienvenido, Román, adelante. Sí, bueno. Se va a empezar a discutir a partir del domingo. Bienvenido, Román, adelante. Bueno. Ya estás en el aire, Román. No tienes problema Sí, técnico. bueno, doctor, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Sí. Ya estás en el aire, Román. No tienes problema técnico. Bueno, pues déjeme comentarle a nuestro auditorio de Foro Jurídico que el Bueno. doctor Román Lascano es ahora el coordinador de Foro de Constitucionalistas de México, una importante sección, estructura de análisis justamente de todos los temas que tienen que ver con Bueno, la constitución política de los Estados Unidos bueno. mexicanos, y quien es además el vicepresidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, un muy reconocido catedrático de varias universidades, ex servidor público, local, federal, y bueno, un hombre muy conocido en la academia y en el foro, y que tiene, además como abogado litigante, pues una gran experiencia en este tipo de asuntos de litigio estratégico sobre temas constitucionales y de juicio de amparo. Adelante, Román. En este tipo de asuntos de litigio estratégico sobre temas institucionales y de juicio de amparo. Hola, doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes.
Estoy verificando nada más una cuestión, porque como estamos transmitiendo también a través de las redes sociales de Twitter, del Foro de Constitucionalistas de México, pues la intención está que se pueda escuchar también en las redes sociales de Twitter y no solamente nada más a través de Facebook, sino que también estamos transmitiendo a partir de YouTube, pero al parecer traigo un problema de que no se puede escuchar la comunicación. Deme un segundo para efecto de verificar y con eso pues obviamente tratar de ver si efectivamente podemos aquí capturar obviamente el sonido. De un segundito porque es un tema tan importante el que se va a tratar el día de hoy. Permítame. Bueno, déjenme en lo que se establece la comunicación con las redes del Foro de Constitucionalistas, comentar como antecedente, la mayoría de las personas que nos acompañan, conocen muy bien, es un tema que está todos los días en las noticias, en las redes, en los programas de televisión, en el radio, que es precisamente la discusión de esta importante reforma judicial que presentó como iniciativa el presidente de la República, Manuel López Obrador, el pasado 5 de febrero, que pues trastoca de manera fundamental esta reforma constitucional al Estado mexicano, afecta a uno de los poderes de la Unión como ya de y apenas se instaló el pasado 1 de septiembre la 60ª legislatura del Congreso de la Unión, inmediatamente y atendiendo a la voluntad del presidente de la República, sin mayor recato y en un procedimiento completamente rápido, los diputados de Morena, que fueron en nuestro concepto sobre representados en la Cámara de Diputados, Morena y sus aliados, el Partido Verde y el PT, dándoles una mayoría calificada para poder por sí solas estas tres fuerzas en esa Cámara reformar la Constitución, pues acaban de reformar varios artículos de la Constitución en la que prácticamente transforman al Poder Judicial de la Federación y a la totalidad de los poderes judiciales de los estados. Y esta minuta que se acaba de aprobar con esta mayoría calificada y con el voto contrario de 130 diputados de los partidos de oposición, se fue a la Cámara de Senadores, donde se discutirá este domingo en la Comisión de Puntos Constitucionales esta reforma que ya se aprobó en la Cámara de Diputados, que pasará al Pleno el martes en el Senado, que se discutirá y que en caso de aprobarse se tendría que mandar para cumplir con el formalismo de la Constitución a las legislaturas de los estados para que cuando menos con la mayoría, con la mitad más uno de los congresos de los estados, perdón, sea aprobada y así sea una reforma constitucional. Pero es importante señalar que varios juzgadores, viendo afectados sus derechos humanos, sus derechos laborales, han presentado juicios de amparo, uno en Chiapas, otro en Morelos, y que dos juzgadores federales, en el caso de Chiapas, el doctor Felipe Consuelo Soto, que es juez de Chiapas, acaba de concedió en esta semana una suspensión provisional ordenando a ambas cámaras del Congreso de la Unión que no aprueben la reforma en sus términos hasta que no se resuelva y que en todo caso, si fuera aprobada por la mayoría calificada en el Senado,
como ya lo fue en la Cámara de Diputados, no se siga con el procedimiento de mandarlas a las legislaturas estatales. Y por su parte, la juez quinto de distrito en Morelos, bueno, también una suspensión primero provisional, ayer ya definitiva, bueno. a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores que se abstengan de seguir con el procedimiento porque se ha decretado esta suspensión. Y no obstante eso, que es un procedimiento que ordena la ley, Bueno. la ley de amparo, pues finalmente se está desacatando, dicen los legisladores, decimos los analistas, y ya el presidente del grupo, el titular o presidente del grupo parlamentario de la Cámara de Morena en la Cámara de Diputados, el senador Monreal, pues ya textualmente dijo que no iban a acatar la orden judicial, la suspensión, manifestándose pues en contra de la decisión de un juez. Y esto, bueno, pues ha generado una crisis, una serie de interpretaciones, que es precisamente lo que nos trae a este programa, y nos apoyará el doctor Román Lascano haciendo un análisis, algunos comentarios. Dicen aquí que debes de conectar, doctor Lascano, tu audífono a la computadora para que siga la entrevista, que probablemente eso es lo que está generando el problema del audio. ¿Ya la tienes conectado? Sí, bueno. Sí, ¿Qué nos podrás decir al respecto, Román? Bueno, sí, bueno. Muy buenas tardes. ¿Sabes qué? Es que sí te escucho y sí se... ¿Qué nos podrás decir al respecto, Román? Sí, no, lo que pasa es que, o sea, en Zoom y en tu transmisión sí estoy, pero... Ah, ya sé qué voy a hacer. Sigue comentando algo en lo que hago algo. Dame un segundito. Ok, bueno, pues en realidad este tema ha generado pues, mucha polémica, mucho ruido, porque, bueno, por ejemplo, apenas hace 3 días que inició la discusión de esta trascendente reforma en la Cámara de Diputados, que también, como es del conocimiento público, pues los trabajadores del Poder Judicial, la base trabajadora, así como los titulares de los órganos, los magistrados, las magistradas, los jueces, las juezas federales, están en un paro desde que decretaron desde el día 19 de agosto a nivel nacional, y de igual manera los trabajadores de la Suprema Corte por mayoría decidieron también hacer un paro. Entonces prácticamente pues todas las oficinas del Poder Judicial de la Federación, incluida la Corte en el país, pues tienen las puertas cerradas, no están dando por una decisión de defensa de sus derechos laborales. Están cerrados los juzgados, los tribunales colegiados, la Corte, y decidieron en la madrugada del día 1 de septiembre, que iniciaba sus sesiones en la Cámara de Diputados, bloquear los accesos para que los diputados no pudieran sesionar ese día en la Cámara de Diputados. Bueno. Hice una sede alterna en la Magdalena Mixhuca, en un campo deportivo, y ahí sesionaron durante 18 o 19 horas seguidas hasta entradas las horas. Sí, bueno. Y aprobaron en lo general y en lo particular la reforma constitucional Sí, bueno. del Poder Judicial,
Y entonces, bueno, pues esto ha venido generando una serie de reacciones, algunas ministras que no están de acuerdo con el paro y con estas medidas, y la mayoría de la gran mayoría de los miembros de la Corte, 8 ministros se están pronunciando en realidad con el paro y 3 ministras están en contra, pero la nota relevante al respecto es que la ministra presidenta, la ministra Norma Piña Hernández, abrió, de acuerdo con la información que se ha dado durante el día de hoy a través de las redes sociales de los medios de comunicación, abrió 2 incidentes de consulta a ministros y ministras, que fuera valorada la posibilidad de que el Tribunal Constitucional ordenara la suspensión del proceso legislativo en el que se discutirá la reforma al Poder Judicial de la Federación. Entonces, bueno, pues en eso estamos. Hay una clarísima... Bueno, doctor. A ver, hay un tema que... ¿Ya me oyes ahí? Sí, yo te escucho perfectamente, adelante. No sé si ok, perfecto. Bueno, entonces ya, mira, lo que pasa es que después hago la retransmisión por nuestros canales porque por alguna circunstancia no se escucha. Entonces empezamos por el respeto al público y ya después hago la retransmisión en el transcurso de una vez que terminemos para efecto de estar. Pues te agradezco mucho, doctor, una disculpa, la verdad es que nuestra idea era que ya estuviéramos conectados a través de Twitter, en las redes sociales, en YouTube, pero por alguna cuestión tecnológica no pude lograr conectarme el micrófono para efecto de estar. Pues mira, te agradezco, la verdad, la oportunidad de estar contigo, de platicar sobre un tema tan importante que tiene que ver con los juicios de amparo y las suspensiones otorgadas con respecto de la propuesta de iniciativa de reforma judicial por parte del Ejecutivo Federal, mismas que fueron tramitadas desde el 5 de febrero de este año en la Cámara de Origen, que sería la Cámara de Diputados, y posteriormente, efectivamente, la Cámara de Senadores, como tú bien tienes conocimiento. Ahora bien, la verdad de las cosas es que es de suma importancia el amparo que se está promoviendo porque, pues como ustedes tienen conocimiento, está generando un cisma y una crisis constitucional a nivel nacional y con ello, pues obviamente se está generando un elemento y una circunstancia que afecta gravemente la división de poderes. Es importante mencionar que en este caso, la posible afectación que existe en contra de los jueces y magistrados, así como los integrantes del Poder Judicial de la Federación, varía en diferentes circunstancias que tienen que ver con la estabilidad, en este caso, en relación con los cargos que ocupan y obviamente con las afectaciones que en su momento pudieran llevarse a cabo por la reducción tanto de sus salarios como la eliminación de carrera judicial. Derivada de esa circunstancia, pues fue como diversos jueces y magistrados acudieron en este caso a promover un amparo ante el Poder Judicial de la Federación y como tú tienes conocimiento, estamos hablando de amparo indirecto. Esta circunstancia que tiene que ver con los amparos indirectos, pues obviamente refiere prácticamente a la necesidad de establecer la impugnación que tiene que ver con los temas de las normas generales. El amparo en contra de normas generales, comúnmente conocido como amparo contra leyes, tiene como objetivo primordial generar que una norma o una norma constitucional, una norma legal es contraria a la Constitución o a los tratados internacionales o al parámetro de regularidad constitucionalidad o a la regularidad constitucional establecida por la Constitución a partir de la modificación del artículo primero en el año 2011 y con ello pues obviamente hay que entender que cuando estamos hablando de tratados internacionales y normas constitucionales pues prácticamente de acuerdo a los criterios establecidos y los precedentes por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues estamos hablando de que se encuentran en materia de derechos humanos en
al igual de circunstancias de acuerdo a la norma jerárquica. Ahora bien, ¿qué es lo que está invocando o qué están promoviendo en este caso los quejosos en relación con la demanda? Pues prácticamente lo que están señalando de las autoridades responsables es a la Comisión de Puntos Constitucionales que actualmente se encuentra en el Congreso de la Unión. Derivada de esa circunstancia es como advierten que existe una violación al principio de legalidad porque se está afectando un elemento primordial que tiene que ver con el término para promover la iniciativa y el momento que se tiene que dictaminar. Como ustedes tienen conocimiento, esta propuesta se hace de iniciativa de ley, se hace en este mismo año, en febrero del 2024, y derivada de esa circunstancia, de acuerdo con la ley reglamentaria del Congreso, se establece que efectivamente dentro del término de 30 días debe realizarse el dictamen respectivo, porque no estamos hablando de una iniciativa preferente, sino obviamente de una iniciativa normal. Ahora bien, quiere decir que una vez que se presentó la norma, se tenía que haber llevado a cabo la dictaminación dentro del término de 30 días o en su defecto dentro del término de 140 días aproximadamente para efecto de llevar a cabo esta circunstancia. Derivada de esa situación, ellos acuden en contra del procedimiento legislativo en la que llevaron a cabo la discusión de la dictaminación de la iniciativa, que tiene obviamente diversos aspectos que violan los derechos humanos de los jueces, magistrados e integrantes del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que señalan que efectivamente precluyó el derecho o caducó el derecho del presidente de la mesa directiva de turnarlo a la Comisión de Puntos Constitucionales y con ello, pues obviamente, realizar el dictamen respectivo. Como tú tienes conocimiento, después de que primero quisieron advertir si había o no una mayoría calificada dentro de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, fue como a partir de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fue cuando se dictamina. Quiere decir que se estaban esperando a tener, de acuerdo con la propuesta de la resolución del Tribunal Electoral, con mal llamada interpretación constitucional que se hace del artículo 54 en virtud de que no puede existir sobre representación del 8% más allá cada partido político, pero que pues obviamente de forma mayoritaria el Tribunal Electoral resuelve considerar que no existía sobre representación en relación con la elección del pasado 2 de junio. Derivada de esa circunstancia, se sometió a discusión, análisis y votación el dictamen de la iniciativa, es decir, que fue aprobado con 22 votos a favor y 17 en contra. Pero derivada de esa circunstancia y tomando en consideración que la propia Constitución señala dentro de sus propios artículos, el artículo 17, 94 y 100 constitucional, establece prácticamente en específico lo que tiene que ver en relación con la división de poderes. Es decir, como ustedes tienen conocimiento, la República, los poderes de la Unión están concentrados y divididos en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial. ¿Y qué es lo que consideran los jueces o magistrados que han impugnado este dictamen por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales? Bueno, pues ellos consideran violados los diferentes artículos constitucionales señalados dentro de los artículos 5º, 8º, 4º, 16, 17, 22, 49, 94, 97, 100, 103, 107, 71, 135, 136 de la Constitución Política, así como la Convención Americana de los Derechos Humanos. Es decir, derivada de esa circunstancia, consideran que este dictamen no fue debidamente analizado de acuerdo con la ley reglamentaria del Congreso. Y por esa circunstancia, al advertir que en este caso el presidente de la mesa directiva, a través de un acuerdo delegatorio y no de la propia ley, es como faculta turnar a la Comisión de Puntos Constitucionales esta iniciativa. Y derivada de esa circunstancia, pues obviamente consideran que se violan otros preceptos
como es la violación a la autonomía e independencia judicial, y con ello, pues obviamente también se trastocan los tratados internacionales, como el Pacto de San José de Costa Rica, como los derechos económicos, sociales, políticos, electorales, así como los tratados que tienen que ver en relación con la Convención Americana, de la propia Convención Americana. Es decir, a través de esta circunstancia se puede considerar que la inamovilidad y la afectación en relación con la autonomía e independencia de los poderes judiciales no se puede trastocar a través de una reforma de una mayoría legislativa, sino que esta propiamente es una facultad que está constreñida a los poderes constituyentes y no a un mal llamado poder revisor de la Constitución o constituyente permanente. Es decir, como ustedes tienen conocimiento, las constituciones surgen a partir de procesos originarios o derivados, y a partir de ello, a través de convocatorias de poderes constituyentes o asambleas constituyentes de acuerdo a los diferentes países en el mundo, y con ello, pues obviamente, llevar a cabo la creación de constituciones y de las decisiones políticas fundamentales. Es decir, una de las decisiones políticas fundamentales que se establece es efectivamente que el voto, que la soberanía popular, a partir del artículo 49, es decir, ejecutivo, legislativo y judicial, deben estar distintamente en personas que no se encuentran dentro del propio poder. Derivada de esta circunstancia, lo que tenemos que analizar, o que se tendrá que analizar en su momento por parte de los jueces y magistrados, es la viabilidad de si es procedente o no procedente el amparo en relación con las reformas constitucionales. Pero aquí obviamente lo que tendríamos que solventar primero es si existe o no existe una improcedencia de carácter constitucional o improcedencia legal que establece la propia ley de amparo en su artículo 61, fracción primera, que señala que no procede el juicio de amparo en contra de reformas constitucionales. Es decir, aquí lo que estamos analizando es que primero tendríamos que, en este caso, advertir sobre si existe o no existe la improcedencia constitucional o por improcedencia legal en contra de la reforma constitucional. Y yo aquí lo que advierto es que, de acuerdo a un criterio por parte del ministro Alcántara en la sala de la Suprema Corte de Justicia, se resolvió que si es posible y si es factible considerar violaciones intralegislativas, es decir, que hay violaciones intralegislativas que ocasionan una afectación a los derechos humanos, que le da la posibilidad, en este caso, a los quejosos, sean jueces o otras personas que puedan ser afectadas, en contra de esta violación por parte de la Cámara de Diputados. Ya en su momento, Cosío y hasta el propio ministro Saldívar advertía en diferentes criterios y precedentes la posibilidad de resolver sobre la inconstitucionalidad de la propia Constitución. Y por lo tanto, derivada de esa circunstancia, pues podríamos advertir que no aplica esta improcedencia que se establece en la propia ley de amparo, en virtud de que, de acuerdo a los criterios establecidos por parte de la Suprema Corte de Justicia, deben considerarse en exacta aplicación de la ley. Es decir, la improcedencia debe ser específica y clara en ese sentido. Por lo tanto, al considerarse que existe efectivamente una violación de carácter intralegislativo, es aplicable esa circunstancia, no es notoriamente improcedente y por lo tanto se admite el amparo y por consecuencia se solicita la suspensión de que continúe el proceso legislativo en virtud de que se está generando una afectación a la autonomía e independencia judicial, pero sobre todo a los derechos adquiridos por parte de los propios jueces y magistrados. Es decir, estamos hablando de que hay un servicio civil de carrera y que, de acuerdo a la ley orgánica del Poder Judicial, se sustentó un examen en el que fueron electos por un periodo específico, y muchos de ellos ya fueron ratificados también por parte del Consejo de la Judicatura Federal. Es decir, derivada de esas circunstancias, de sus propias afectaciones a sus propios derechos, a sus derechos adquiridos, es como ante esa circunstancia se desaplica el propio artículo de la improcedencia de la ley de amparo, así como también
por las cuestiones que tienen que ver con aspectos intralegislativos. Ahora bien, esto es materia de fondo. Déjame hacerte una pregunta, Román, porque, bueno, pues nos has dado mucha información en muy poco tiempo de carácter muy técnico, y aunque la gran mayoría de los que estamos, de los amigos y amigas que nos siguen por esta transmisión vía Zoom digital, casi todos somos juristas, somos abogados, bueno, pues muchas veces no entendemos bien la técnica del amparo. Tú tuviste pues, la oportunidad de trabajar también en la Suprema Corte en algún tiempo de tu vida y conoces bien estos temas, además de como litigante. Pero a ver, tú tratabas primero un aspecto muy importante que poco se ha comentado frente a este asunto. Primero, que habla de una crisis constitucional, que completamente de acuerdo contigo y completamente de acuerdo, vale la pena adelantarme un poco con este comentario, que el juez Felipe Consuelo Soto, doctor en Derecho, que es un juez valiente que le ha tocado tramitar casos muy importantes como el de oceanografía, como el de Mexicana de Aviación, en fin, es uno de los que da la suspensión. Hace unas horas que fue entrevistado por Carmen Aristegui, que valientemente dio la cara y expresó muchos temas en relación con el porqué de su resolución de la suspensión provisional. Decía que precisamente lo que estábamos ya era frente a una crisis constitucional. O sea que lo que tú acabas de asegurar, pues ya lo está asegurando el juez, que tuvo mucha valentía y que da una suspensión que, por cierto, mañana es la fecha para ver si dicta la suspensión definitiva o si hace alguna modificación. Pero tanto este amparo que fue admitido por él como por la juez diferente, la juez de Morelos, pues estamos hablando ya de la materia de la suspensión, de la materia del amparo. Pero hay un tema primero que tú tocaste, que es muy importante, que mucha gente ha estado manifestando, que se está dando dentro de esta crisis constitucional un golpe de estado técnico, porque prácticamente se está desapareciendo, violentando los derechos humanos, no solamente de los jueces, sino de toda la ciudadanía, toda la sociedad mexicana, porque es el derecho a un acceso efectivo y pronto y a justicia pronta y expedita. Se está hablando de, como tú lo decías, si está usurpando funciones la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados, ahora Congreso de la 66 legislatura, porque está tomando una función que le corresponde a un Congreso constituyente, como tú bien lo decías, pero eso es muy importante. ¿Quién puede modificar la esencia misma, que es parte de la doctrina y de la teoría moderna, la defensa de los estados contemporáneos, de la defensa de los derechos humanos, que ha ocurrido ya en otros países que han dicho, no, el poder legislativo, aunque tenga una facultad reformadora de la Constitución, no puede ir en contra de la esencia misma del Estado, de las facultades, de la estructura misma del Estado, de desaparecer prácticamente a un poder. Entonces, esto le corresponde a un Congreso Constituyente y no a un Congreso que pueda modificar la Constitución en ciertas partes, como tú lo decías. Entonces, aquí me gustaría muy brevemente que nos reiteraras en tu concepto, parte de esta crisis constitucional que tú no denuncias, es porque están asumiendo una función los diputados y ahora los senadores la semana que entra, que no les corresponde porque no son Congreso Constituyente, sino únicamente tienen el poder de revisión de la Constitución. Fíjate que efectivamente las constituciones son modificadas de acuerdo con diferentes procedimientos establecidos en la propia Constitución. De acuerdo a la teoría constitucional, hay diferentes tipos de constituciones que son flexibles o rígidas. Lamentablemente, en nuestro sistema jurídico mexicano, a pesar de que se establece que nuestra Constitución es de carácter rígido, pues obviamente ha habido
diversas adiciones, modificaciones a la propia Constitución por parte de los diferentes sexenios en el México contemporáneo. Sin embargo, creo que nunca se había trastocado en este sentido aspectos fundamentales que tienen que ver con la forma de elegir a los jueces y magistrados a través de cargos de elección popular. Y sobre todo en un sistema que en este momento, como se está proponiendo por parte de la iniciativa, donde la verdad es que no se entiende, porque se habla de una comisión, de una preselección, y luego también que el Senado de la República tendrá que buscar las mayorías calificadas para efecto de hacer las propuestas respectivas. Es decir, al final queda prácticamente las decisiones entre el Ejecutivo y Legislativo, y pues dejará de lado las propuestas por parte del Poder Judicial. Pero aquí lo que realmente se está trastocando es la independencia y autonomía del Poder Judicial, y con ello pues obviamente se está afectando en este caso la garantía del debido proceso, y se está afectando también la tutela de justicia efectiva. Es decir, no vamos a entender que en un tema de balance de derechos y de garantías, estamos hablando que hay dos personas afectadas por parte de esta iniciativa prácticamente. La primera, que tiene que ver con los ciudadanos, con las mexicanas y los mexicanos, en el momento de que vamos a ser juzgados por parte de jueces que no tienen conocimiento, experiencia para efecto de ser juzgadores, sino que de acuerdo con la propuesta, de acuerdo a tener un 8 de calificación con 5 cartas de sus vecinos, pues sea suficiente para efecto de que puedan tener el perfil idóneo o adecuado para ser jueces en cualquier materia de acuerdo a su especialización. Es decir, cualquier persona que haya tenido o terminado una carrera en cualquier universidad o escuela y que considere que tiene 8 de promedio, pues obviamente de acuerdo a esta preselección que haga por parte del legislativo, ejecutivo y judicial, pero pues si las decisiones son tomadas en consenso y por mayoría en esta preselección, pues simple y sencillamente yo creo que únicamente quedarían los que en este momento, pues estamos hablando claro, que en un gobierno de un régimen totalitario, pues obviamente estaríamos hablando de que los candidatos serían prácticamente los que establezca el Ejecutivo y el Legislativo, dejando al lado aquellos candidatos. Ahora bien, existe, de acuerdo a la reforma, que también los jueces y magistrados, si así lo desean, podrán tener de forma inmediata la posibilidad de ser candidatos a cargos de elección popular. Pero derivada de esa circunstancia, yo sí creo que se trastoca la independencia y autonomía judicial, que a través de estos 30 años que se había considerado a través de una reforma de 1994, se generó una profesionalización de la carrera judicial, misma que impactó también en los tribunales locales y que se construyeron consejos de las judicaturas para efecto de valorar, verificar y presentar las ternas respectivas, aunque en muchos gobiernos de los estados pues existe únicamente la propuesta por parte del Ejecutivo sin ser valorada por parte de los poderes judiciales, salvo algunos tribunales específicos que son insaculados o que son presentados o son a propuestas del poder de los poderes judiciales locales, y que se presenta la terna, en este caso, al Ejecutivo para que pudiera presentarla. Pero yo aquí lo que veo efectivamente es que estamos hablando de una decisión política fundamental. Y esta decisión política fundamental, que es que el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial tenga cada uno reglas y principios que son distintos. Y México, desde la creación en 1917, ya hubo un debate porque querían instrumentar que los jueces fueran elegidos de carácter popular. Pero imagínate entonces que cuando estamos hablando de 1917, donde la población era ínfinamente menor a la que actualmente estamos hablando de casi 130 millones de una votación, donde el padrón electoral son 100 millones de votos, quiere decir que los ciudadanos tendrán que tener conocimiento sobre áreas específicas como el área de telecomunicaciones, como área de competencia económica,
como de juicios orales adversariales, como tienen que tener conocimiento en materia familiar, civil o penal, y aparte tenemos que hacerle ver que existen jueces en materia mercantil y jueces especializados en materia administrativa, y la verdad de las cosas es que eso va a complicar por completo que esta propuesta de este cargo a elección popular pues tenga una viabilidad tanto financiera como electoral, para que en este caso el pueblo de forma razonada e instruida pueda advertir, de acuerdo a las boletas que se le vayan a presentar, quiénes son los jueces idóneos para este tipo de cargos, porque la propuesta lo que está señalando prácticamente es que el día de la votación, que primero sería en 2025 y posteriormente en 2027 la siguiente parte, sea a través de 6 candidatos por cada uno de los cargos que se vayan a hacer. Estaban hablando que cuando llegue una persona va a tener que votar por los candidatos y candidatos de los ministros de la Corte, es decir, 9 ministros, porque de 12 se pasa 11. Van a tener que votar por 5 magistrados del Tribunal Disciplinario. Van a tener que votar por los diferentes magistrados y jueces de circuito en cada uno de los estados, más aparte de los jueces y magistrados de los tribunales de los estados. Entonces, derivada de esa circunstancia, tomando en consideración toda esta interpretación, sí creo que se trastoca los principios pétreos o las estructuras básicas fundamentales en las que fue creada la Constitución del 17, y que con ello, pues obviamente no se pueden trastocar aspectos constitucionales fundamentales que modifiquen, obviamente, el concepto de una república democrática, federalista, dividida efectivamente por cada uno de los poderes respectivos. De hecho, hay un criterio y una teoría de Marbury versus Madison, como tú tienes conocimiento, que a partir de ahí se dan los primeros criterios de interpretación para efecto de considerar la inconstitucionalidad de las normas en este sentido. Y también existe, obviamente, criterios o teorías como de Carl Smith, que establecen que efectivamente los procesos de reforma no podrían buscar destruir el propio concepto de la Constitución. Y lo platicaba hoy con el magistrado Isidro, en lo que establecía prácticamente, a ver, tenemos 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. A partir de ahí se sustentan todos los demás derechos y competencias, bases estructurales, orgánicas, derechos fundamentales, y así como los órganos constitucionales autónomos. Pero la base fundamental de los poderes, que no es lo mismo que los órganos constitucionales, es que a partir de ahí se sustentan las demás competencias de cada uno de todos los poderes. Quiere decir que a partir de los poderes se pueden hacer las modificaciones respectivas de acuerdo a integración, reglas y estructuras, pero no podríamos estar hablando que pudiéramos modificar por completo la estructura de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, porque se estaría afectando en sí y per se la propia Constitución política y, en este caso, la división de poderes. Claro, déjame hacerte una pregunta, y sobre todo porque estaría violentando el respeto de los derechos humanos, que es lo fundamental. Tenemos una nueva doctrina sobre este tema, además de un tema de constitucionalidad, un bloque de constitucionalidad en México a partir del 2011, que vino esta gran reforma a la Constitución, el artículo primero, como tú ya lo decías al principio, el respeto de los derechos humanos que están en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte, que son muchos. Entonces no se puede afectar. Sí, el poder legislativo tiene la representación de la soberanía popular, pero eso no le da el derecho, como tú bien lo dices, a que puedan modificar la estructura del Estado mexicano, afectando los derechos humanos en general de la población. Pero yo te quisiera preguntar con un tema muy técnico, que es un tema que está ahorita a debate en cuanto a la suspensión. Tenemos 2 suspensiones. Las suspensiones, la del juez Consuelo Soto de Chiapas, que él, aunque en el fondo explica muy bien que va a ver justamente si procede una reforma en este sentido que afecta a la independencia judicial y a la división de poderes,
pero que por lo pronto le está concediendo una suspensión para el efecto de que, aunque se ha discutido y finalmente aprobado en ambas cámaras del Congreso de la Unión, la reforma constitucional que sea aprobada, que se da la suspensión para que ya no se mande a la legislatura de los estados, para que no se pueda concretar esta reforma, no se pueda publicar en el diario oficial, hasta que no resuelva en el fondo el asunto. En un sentido estricto, él así lo ha explicado públicamente, está dando una suspensión contra el procedimiento, que como tú ya lo mencionabas, pues tenemos precedentes, que sí se puede contra el procedimiento de una reforma constitucional. La juez quinto de distrito de Morelos le está dando otra interpretación al juicio de amparo que ha sido promovido a los actos reclamados ante ella por otros juzgadores, y ella dice, ¿saben qué? Suspendan las sesiones de la Cámara de Diputados y del Senado, donde se están discutiendo la reforma constitucional del Poder Judicial. Y ya dictó además la suspensión definitiva, o sea, ya tiene toda la formalidad para... Pero aquí la pregunta es, el líder de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, que se dice ser un destacado profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, que yo no le veo cómo haciendo estas violaciones en la práctica al Estado de Derecho, dice, nosotros no vamos a respetar la resolución de los jueces. La resolución que está emitida en base a la ley de amparo, en un momento en el que está vigente esa ley de amparo, y dice, y además les vamos a hacer juicio político, los vamos a denunciar penalmente y lo vamos a meter a la cárcel. O sea, hay en mi concepto, un franco desacato a una suspensión emitida por un juez de amparo que está legítimamente nombrado en funciones y actuando. Entonces, lo que yo te quisiera preguntar es, ¿tiene el senador, el ex senador, ahora diputado Monreal, razón y derecho a decir que no acepta y que no acata la orden de dos jueces federales que dictaron una suspensión en el ejercicio de sus funciones en un juicio de amparo, o él tiene una potestad jurídica por arriba de un juez de amparo? Y nada más termino la reflexión para que me des tu punto de vista, que bueno, justamente una de las condiciones o características del Estado de Derecho contemporáneo es precisamente que nadie está por encima de la ley y que primero está la supremacía de la ley y que la ley debe ser respetada por gobernantes y por gobernados por igual. Entonces, esta suspensión, creo yo, quiero saber tu opinión, debería de ser acatada por no solamente por el diputado Monreal, sino por todos los diputados. Tan es así que los diputados del PAN votaron bajo protesta esta reforma. ¿Cuál sería tu comentario al respecto? Pues mira, la verdad de las cosas es que yo sí creo que las suspensiones fueron debidamente otorgadas por los jueces y juezas y también obviamente por parte de, se presentó un recurso de queja mismo que confirmó la resolución, en este caso de la jueza de Cuernavaca, considerando que sí estuvo debidamente establecida la suspensión provisional derivada de lo que se pudiera advertir a través de una apariencia del buen derecho, pues obviamente la suspensión provisional. Derivada de esa circunstancia, no entregaron los informes previos para efecto de justificar la constitucionalidad del procedimiento legal y derivada de esa circunstancia se consideran ciertos los actos reclamados y la jueza pues simple y sencillamente lo que hace de acuerdo a la ley de amparo es que si no existen los informes previos pues obviamente se da por cierto el acto reclamado y se debe conceder la suspensión definitiva. Derivada de esa circunstancia, lo primero que tendríamos que preguntar, una suspensión provisional
y en su defecto definitiva, debe ser cumplida por las autoridades responsables, yo diría que sí. ¿Quiénes son las autoridades responsables en un amparo legislativo, en un amparo en contra de leyes? Pues las autoridades que están iniciando el proceso legislativo. Deriva que efectivamente hay una violación a la propia ley y que por lo tanto generaría una afectación a todo el proceso legislativo del proceso reformador de la Constitución. ¿Por qué? Porque de acuerdo a todos los elementos que mencionamos. La pregunta es la siguiente: ¿puede un legislador decir que no se van a cumplir las suspensiones? Es un desacato a un orden público y que obviamente es una disposición establecida en el artículo 107 constitucional. Es decir, esta medida cautelar, independientemente que está establecida o reglamentada en la ley reglamentaria de la ley de amparo, la base y sustento fundamental es el artículo 107 de la propia Constitución, fracción 11ª o 10ª de la propia Constitución, que se establece efectivamente la suspensión provisional y en su momento definitiva. ¿Qué tiene que hacer en este caso la Cámara de Diputados a través del presidente de la mesa directiva? Cumplir y acatar la medida suspensional o en su defecto presentar los recursos necesarios. ¿Qué es lo que nos está llevando a esta circunstancia? Que si supongamos, como lo que podemos advertir sobre la procedencia del juicio de amparo en contra del proceso de la reforma constitucional, supongamos que se llega a conceder el amparo y se deja sin efectos todo lo actuado, en virtud de que los criterios y los precedentes son muy claros. Es decir, si se viola la suspensión provisional o en su defecto la definitiva, se tendrán que retrotraer los efectos de las violaciones a los derechos humanos al momento que ya había sido concedida la suspensión. Y si cuando se habían otorgado las suspensiones no se había dictaminado, no se había publicitado, no se había aprobado por parte de la Cámara de Diputados, quiere decir que se dejaría sin efectos lo aprobado por parte de la Cámara de Diputados y dejar sin efectos ese sentido. Lo que llama la atención es la crisis respecto de anular las decisiones de los jueces constitucionales en el sistema jurídico mexicano y que a partir de que sus líderes o los representantes de las bancadas del partido oficialista quieran manifestar que van a desconocer las resoluciones de los jueces en un claro desacato y obviamente, como tú bien tienes conocimiento, existen incidentes de la propia ley de amparo que están establecidos cuando hay violación a esta violación a la suspensión. Porque aquí hay una cuestión, independientemente que dejen sin efectos ya hay una violación a la suspensión provisional y hay un incidente por exceso de efecto en el cumplimiento de la suspensión. En este caso hay una omisión total. Entonces yo sí creo que es muy peligroso hacia donde nos quieren llevar, en este caso las cámaras, porque cualquier autoridad puede decir que no va a dar cumplimiento. ¿Y entonces qué va a pasar? Está pasando que hay un desconocimiento a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, a las resoluciones, y que si en dado caso esto llega a probarse, que esperemos que no sea así, porque al parecer no tienen los votos para efecto de la reforma, que así lo deseamos, ¿qué es lo que va a suceder? Supongamos que sean procedentes los amparos y que en esa independencia y autonomía, fíjate qué interesante que es la autonomía e independencia judicial, hay muchos amparos que fueron promovidos por cientos de jueces y magistrados, donde sus propios compañeros de jueces constitucionales advierten y consideran que no es procedente la reforma en este momento. Es decir, en este momento consideran que la afectación no se ha dado en relación con los jueces magistrados o integrantes del Poder Judicial, sino que tendrían que esperarse a la culminación del proceso legislativo o del proceso revisor de la Constitución y a partir de ahí promover el amparo respectivo. Esa es la autonomía judicial, esa es la independencia, que haya jueces que puedan advertir otras circunstancias. Pero lo que no se puede hacer es que una autoridad responsable, un legislador o un órgano legislativo o en su defecto un gobernador o un presidente de la República
o los presidentes municipales desacaten una resolución. Digo, el antecedente es muy claro, donde existió un jefe de gobierno que incumplió con una suspensión provisional y una suspensión definitiva en contra de una resolución de un juez, y por eso mismo se llevó a cabo un desafuero derivada del incumplimiento que, de acuerdo al propio artículo de la propia ley de amparo, que señala el delito por desacato. Es decir, hay un delito específico, no por algo se desaforó en su momento Andrés Manuel López Obrador, O sea, no por eso es... qué casualidad que ese jefe de gobierno desacató esa suspensión y ahora está impulsando que sea desacatada otra serie de suspensiones. Lo que nos lleva aquí a la cuestión es que efectivamente hay un claro fraude a la Constitución o un desconocimiento a la Constitución o deslegitimar a los poderes públicos derivadas de sus resoluciones. Es decir, esta resolución sí la acato, esta resolución no la acato, esta resolución me beneficia y esta resolución, como no, aparte me beneficia, no solamente eso, sino les voy a promover juicio político, les voy a promover denuncias penales, les voy a promover casi destierro, exilio, etcétera, independientemente de todo el discurso de odio, todo el discurso que se fue propagando en contra de los jueces del país y que tuvo como objetivo degradar a la institución más importante, que es la Suprema Corte de Justicia, y todos los tribunales del Poder Judicial, jueces y magistrados. Es decir, estamos ante una crisis que va a trascender, porque una vez que esperemos que no sea así, que llegara a darse una reforma, por supuesto que se advierte, como tú bien lo comentas, una inconstitucionalidad del procedimiento de reforma, así como la reforma per se, en virtud de que está violando la autonomía e independencia judicial, pero sobre todo algo muy importante, Elías, como presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho que eres, y que estás muy metido en este tema no nada más ahorita, sino desde hace muchos años, cuando se instrumentó los juicios orales adversariales, que fuiste el primero en traer el simulacro de los juicios en el país hace más de 15 años o más, que tú fuiste el primero en traer fiscales antimafia de Italia o de jueces de colombianos y Chile, que a partir de todos estos procesos para efecto de llevar a cabo modificaciones en cuanto a la procuración y administración de justicia, pues ahora resulta que se va a afectar la garantía y el debido proceso que señalan los tratados internacionales, que señala la propia Constitución en su artículo 14 y 16 y que señala el artículo 17 constitucional. El propio artículo 17 constitucional señala con prontitud que toda persona debe ser juzgado por una persona con aptitud y con conocimientos. Quiere decir que si una persona no tiene un juez que tenga los conocimientos, la preparación de juzgador, pues se va a debilitar el sistema de justicia y los análisis respectivos de los procesos en todo el país. Y lo comentábamos. Pero mira, déjame decirte, Román, porque estamos llegando a la parte final del programa y te quiero hacer una pregunta muy importante. Pero esto que tú dices, yo nada más agregaría, bueno, pues uno de los principios fundamentales de esta nueva normalidad, que es la oralidad, ya no solamente en materia penal, por ahí empezamos con el sistema penal acusatorio, ya todo eso es oral, la materia laboral, la materia civil, y ahora pues estamos estrenando el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que todo ya es de oralidad, pero entonces ahí está el principio fundamental de la inmediación. Todas las pruebas deben de ser desahogadas ante el juez, oralmente, públicamente, para que así sea transparente todos los juicios. Entonces, pues estas medidas como las que tú estás ahora comentando, que están introduciendo de una manera primitiva, ya están muy superadas por la jurisprudencia y por la doctrina. Pero mira, yo quisiera no terminar el programa a propósito de que tú eres un especialista en estos temas y también
pues un defensor de la independencia judicial, me consta, y de apoyar a los trabajadores y a los juzgadores en este paro que están haciendo, que has tenido también la valentía de irte a parar a los tribunales y expresar ahí públicamente esta solidaridad y este apoyo con los trabajadores y con los juzgadores. Pero aquí tenemos un tema muy importante que técnicamente tú ya has dicho, bueno, y por eso las suspensiones, y por eso lo explicaba el juez Consuelo. Ahorita son las suspensiones, ahorita que está el procedimiento, ahorita es cuando proceden las suspensiones. Ahí es de derecho explorado. Ya cuando la reforma esté publicada, pues ya va a ser muy complicado combatir esa reforma constitucional. Pero hay un tema de fondo en esto. Tú ya lo esbozaste, pero hoy está en las redes sociales, no solamente de México, de varios países. ¿Puede la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el Tribunal Constitucional Mexicano, fundamental, estructura fundamental de la división de poderes de uno de los tres poderes del Estado mexicano, anular esta reforma judicial una vez que sea concretada? O sea, la jurisprudencia, la doctrina podrían decir que no, pero hoy está circulando un argumento muy interesante a la luz del derecho comparado, que como esto, como tú ya lo explicaste, es una estructura fundamental del Estado constitucional de derecho mexicano, que tiene que amarra completamente con el respeto a los derechos humanos de toda la población, no solamente a los que tú dijiste, sino básicamente el derecho humano de acceso a justicia pronta, efectiva y además imparcial, expedida por jueces que tengan todas estas cualidades que la Corte Interamericana, la Comisión, la Corte de Justicia Mundial lo han expresado ya, y ya hay muchísima jurisprudencia al respecto. ¿Puede la Corte anularlo, tomando en cuenta precedentes que ha habido en el respeto a la teoría de los derechos humanos? La Corte de la India, la Corte de Israel, en Colombia, inclusive en Alemania, con intentos también de desaparecer a poderes judiciales que han dicho, no, este es un principio fundamental, y aunque no esté en la ley, aunque no esté en una jurisprudencia, desde luego que las cortes constitucionales pueden cambiar sus criterios y dictar una resolución donde consideren que no tiene, como ya se han hecho en estos países, y si alguno de las personas que nos escuchan no lo han visto en las redes sociales y quieren ver este video que es muy interesante, ya está en YouTube. Hace un mes no estaba en YouTube, estaba en muchos grupos de juristas, en fin, pero ya está en YouTube. ¿Cómo explican que sí, sí se puede hacer? Sí lo puede anular la Corte porque va contra un principio esencial del Estado democrático de derecho mexicano. No sé qué reflexión te merezca, y a mí me parece que esta noticia del día de hoy, que la presidenta de la Corte, Norma Piña, está abriendo un debate a través de, digamos, de una figura jurídica que ella ahí lo está estableciendo para que se discuta esto, si la Corte puede determinar la nulidad de esta reforma bajo este tema de que sería una vulneración a un principio fundamental del Estado mexicano, y retomando también tu criterio de que solamente esto le corresponde a un Congreso Constituyente. ¿Cuál sería tu reflexión al respecto? Fíjate que el tribunal alemán establece que hay estructuras básicas constitucionales o principios fundamentales de la Constitución. Lo que primero tendríamos que ver es, ¿nuestra Constitución establece principios básicos fundamentales? Yo diría que sí. La República, el federalismo y la división de poderes. La elección libre, secreta, son bases fundamentales de nuestra propia Constitución. ¿Puede un poder renovador de la Constitución, como siempre lo he denominado, es decir,
lo que busca este proceso de renovación de la Constitución es renovar el espíritu de la Constitución del 17 sin trastocar el sentido mismo de la propia Constitución. Es decir, como en Estados Unidos, como son los llamados padres fundadores de la Constitución, se podrían hacer enmiendas siempre y cuando no se trastoque el New Deal de los Estados Unidos. Eso ha generado que en los Estados Unidos no existan tantas enmiendas a la Constitución. En México, lamentablemente, se abusó de estas reformas, pero nunca esta que pudiera generar una violación a este principio fundamental que es la autonomía e independencia del Poder Judicial para efecto de ser trastocado, politizarlo, partidizarlo y violentando tratados internacionales que sustentan todos los requisitos de inamovibilidad, de independencia por parte de los poderes judiciales. Quiero decirte que hay resoluciones por parte del Tribunal Europeo donde condenan a los estados. Por ejemplo, acabo de ver una resolución de Polonia donde quitaron las pensiones y los nombramientos vitalicios de algunos jueces, trastocando los tratados internacionales en relación con esta circunstancia. Lo que resolvió el tribunal fue que se declarara la nulidad de esas reformas, que se retrotrajera para efecto de reinstalarlos, en este caso a los jueces de Polonia, en virtud de que se estaba violando la autonomía e independencia de los poderes judiciales. Lo mismo sucedió en el caso de Perú por parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en la que se resolvió que efectivamente no se podía destituir a los jueces y que por lo tanto fueran reinstalados en el cargo que venían ejerciendo. Yo sí creo que en este caso, este proceso reformador de la Constitución no puede trastocar estos principios fundamentales de estructuras básicas de la Constitución, que en este caso lo que está haciendo es trastocar los elementos y requisitos que están señalados en el Pacto de San José de Costa Rica, el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana y obviamente los propios artículos de la propia Constitución. Sería tanto como si nosotros estuviéramos de acuerdo que a través de una sentencia de la Corte modificara los requisitos para ser diputado o senador de la República y considerara que para efecto de hacerlo más progresivo y más democrático, los diputados tuvieran que tener carrera o estudios técnicos o profesionales y que en lugar de 18 tuvieran 21 años, pues estaría trastocando el principio fundamental que está establecido en la soberanía específica del legislativo. Es decir, en este caso, el legislativo, por iniciativa del ejecutivo, pues están trastocando el poder judicial, pero sobre todo están trastocando la posibilidad de un debido proceso y de una debida garantía de audiencia y con una tutela efectiva. Por tanto, la Suprema Corte de Justicia sí creo que tiene elementos suficientes para decretar la inconstitucionalidad o en su defecto la inconvencionalidad a partir de un proceso, de una reforma que trastoca no solamente la autonomía judicial, sino trastoca el federalismo judicial. Es decir, esta reforma ataca la autonomía de los estados porque les está señalando a cada uno de los estados cómo deben de regir su selección de acuerdo a la reforma constitucional y les está diciendo que destituyan a todos los jueces y magistrados para que se rijan a un proceso centralista de acuerdo con estos elementos, trastocando el federalismo de Aríspide, trastocando el federalismo tan importante que está establecido en la Constitución Política y con ello el artículo 116 de la Constitución, porque hay algo muy importante. Se establece que los jueces no solamente tendrán que ser con un cargo de elección popular a través de una preselección, aquellos que quieran ser candidatos,
y si los jueces aceptan ser candidatos, se tendrá que tomar en consideración para la boleta. Ojo, y se establece que de acuerdo a la preselección, se tendrá que hacer una insaculación del 50% de los jueces, es decir, a través de una tómbola, sacar qué juez y qué magistrado ya no va a continuar en el 2025 porque va a ser un cargo de elección popular, y qué juez y magistrados se van a la tómbola en el año 2027 a otro cargo de elección popular. Esto lamentablemente no tiene ni pies ni cabeza, ni siquiera ellos mismos lo entienden. Lo único que buscan claramente es cooptar al Poder Judicial. Ya lo decía un juez o un magistrado de Venezuela: capturados los magistrados, se aprisionan a los países. Yo sí creo que en esta parte es fundamental que la Suprema Corte de Justicia en su momento resuelva la inconvencionalidad y la inconstitucionalidad de la propia Constitución, de la propia reforma constitucional que trastoca bases estructurales o los llamados principios Petros. Mira, yo tengo un gran cariño por el doctor Jaime Cárdenas. Y yo una vez le hice la pregunta si esto no era parte de un poder constituyente, y lo tengo grabado, porque fue un evento que hizo el doctor César Astudillo en el Instituto de Ciencias Jurídicas. Y dijo, efectivamente, primero, no van a tener mayoría calificada, pero segundo, esto es una facultad del poder constituyente, no del constituyente permanente o del poder revisor o del poder renovador de la Constitución. Derivada de esa circunstancia, sino la Corte, la Suprema Corte de Justicia, tendrá que revisar y en su defecto anular este proceso legislativo que modifica esos principios de la Constitución del 17. Y aparte hay una cuestión: si los tratados internacionales ya entran dentro de este parámetro de regularidad constitucional, quiere decir que de este parámetro de regularidad constitucional, quiere decir que ya son constitución, los tratados internacionales ya son constitución, y más tratándose de derechos humanos. Esa jurisprudencia que dice siempre y cuando existan restricciones constitucionales, estas no pueden ser respecto de derechos humanos fundamentales como es el debido proceso. Quiere decir que el 17 constitucional con los demás tratados internacionales son constitución. ¿Cómo es posible que se pueda considerar que un perfil que no es idóneo a ser juez, pues simple y sencillamente esté administrando justicia? Imagínense ustedes, un joven de 21 años enfrentando casos de asociación delictuosa, casos de crimen organizado, de trata, y otra cosa fundamental, mi querido Elías, la elección va a ser por circunscripción o por cada uno de los estados en los que se va a elegir. Uno de los elementos fundamentales para que los jueces y magistrados no tengan presiones en su familia, o por los poderes fácticos, o por los poderes constituidos, es que muchos jueces y magistrados, por lo regular, durante sus primeros 10, 15 años, se encuentran en otras plazas, y posteriormente, por las necesidades de servicio, pueden ir modificando y cambiando otras plazas. Esto lamentablemente trastoca ese de los principios fundamentales de seguridad con respecto de los jueces, porque ahora entonces los jueces tendrán que hacer campaña durante el término de 60 días de acuerdo a una ley que no está aprobada ni está propuesta. Se va a construir en este vacatio legis hasta el 2025, es decir, la elección tendrá una connotación electoral, porque el tema de financiamiento de radio, televisión y todos los temas que tienen que ver con apartar a los partidos políticos va a ser a través de un tribunal electoral. Imagínense ustedes que ahora este tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación que conocemos va a ser el que va a identificar si existe ilegibilidad de un candidato o si se trastocó estos principios que señala respecto de un proceso electoral que ni siquiera está legislado.
Es decir, lamentablemente va a generar una falta de certeza jurídica en este planteamiento. Entonces, a No, pero pregunta-respuesta. además, Román, déjame hacerte un comentario y una pregunta aquí de la gente. Hay varias felicitaciones, desde luego muchas, y una que otra pregunta. Pero bueno, antes de cerrar con este tema de que si puede la Corte o no anular la reforma, que es muy importante esta opinión que nos das, fundada, motivada y además fundada en la moderna, en la contemporánea teoría de los valores esenciales de la Constitución, de sobre todo de privilegiar el respeto a los derechos humanos. Desde luego que la Corte lo puede hacer, como ya lo han hecho en los últimos 15 años, como ya lo decía yo, cuando menos 9 cortes que han anulado reformas de este tipo que pretenden desaparecer la división de poderes en sus países, en la India, en Israel, en Alemania, en Kenia, en Malasia, en Eslovenia, en Colombia. Entonces, desde luego que se puede hacer, y yo nada más te diría, nosotros a través de los programas, de los encuentros que hemos tenido, tú como vicepresidente, yo como vicepresidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, en la que hemos pues reconocido a ministros valientes, como un bloque de 8 ministros en los últimos 3 años ha venido defendiendo la Constitución. Pues ahí los tenemos, salvo 3 ministras que están del otro lado, pues ahí tenemos 8 ministros que pueden hacer que esto sea una realidad. Y bueno, ya casi despidiendo el Fíjate que programa. muy interesante, Elías. Vamos a hacer un pequeño recuento estos 10 minutos, si me lo permites. Aparte de que ya quedó claro la procedencia de las suspensiones, de los amparos, de las inconvencionalidades respectivas, el problema del desacato, el problema de las violaciones de las suspensiones y el problema del mensaje que estamos mandando al exterior. Es claro que los comentarios hechos por el embajador de Estados Unidos, Salazar, advierte primero que ninguna elección por cargos, ninguna elección de jueces federales es por elección popular. Segundo, ¿te acuerdas que tuvimos un evento donde Madrazo Cuellar dijo que eran elecciones carísimas en esos estados o en esos condados que lamentablemente podían tener influencia los empresarios y que eran campañas que costaban millones de dólares? Aquí en este caso, el problema va a ser cómo evitar que el crimen organizado, que está establecido en varias partes del territorio mexicano, no puedan influir, en este caso, respecto de decisiones de quiénes elige a estos jueces o magistrados. Pero haciendo este recuento desde hace más de un año, donde advertimos que efectivamente venía una degradación institucional hacia los jueces, un discurso de odio constante, continuo, quiero considerar un comentario que hizo un ministro en su momento en relación sobre la posibilidad de la inconvencionalidad de la propia Constitución. Es decir, como tú bien sabes, hoy en día tenemos una resolución del caso Rodríguez-Chompale, donde se resolvió que la prisión preventiva oficiosa viola el Tratado Internacional de la Convención de los Estados Americanos, donde la prisión preventiva oficiosa no puede ser en automático porque viola el principio de inocencia. Derivada de esa circunstancia, efectivamente que hubo un primer proyecto que querían hacer una interpretación primero de inconstitucionalidad y después una interpretación conforme respecto del artículo 19 de la Constitución en relación con otros artículos de la Constitución. Y derivada de esa circunstancia, hubo algunos ministros que se refieren. Yo me pregunto, si este bloque de constitucionalidad de derechos humanos no es indisponible, incluso para las mayorías, quiere decir que el día de mañana el Poder Revisor puede establecer en la Constitución la tortura, los azotes y la pena de muerte, los tratados inhumanos, la esclavitud, y ante todo eso, este Tribunal Constitucional no podría hacer absolutamente nada. A mí me parece que si tomamos en serio, y reitero, el nuevo paradigma constitucional,
no solo tenemos atribuciones, sino tenemos la obligación de interpretar la Constitución política armónicamente. No se trata nada más de aplicar el 19, sino de interpretar armónicamente la Constitución. Arturo Saldívar. Quiere decir que si estas atribuciones constitucionales que están establecidas para la Suprema Corte de Justicia como intérprete máximo, como defensor máximo de la Constitución, tomando en consideración el principio de Kelsen sobre que el órgano, el Tribunal Constitucional, será el órgano de interpretar. Ahora, el decreto establece que la interpretación debe ser de carácter literal a la modificación y que no podrá hacer ninguna interpretación el Tribunal Constitucional, ni los jueces, ni los magistrados. Es decir, regresamos a una interpretación exégeta cuando lo único que establece en materia de literalidad es en materia penal, cuando lo señala el artículo 14 constitucional, que dice que solamente en estricto sentido será esa circunstancia. Es decir, una reforma constitucional te establece en su transitorio que la Corte y los poderes judiciales no podrán interpretar en su génesis, históricamente, hacer una interpretación conforme, o en su defecto, algunos autores pudieran considerar la posibilidad de un test de proporcionalidad. Es decir, es idónea, es necesaria, se puede mejorar el sistema de justicia con esta. La verdad de las cosas es que hay muchos métodos de interpretación constitucional, pero si el propio dictamen te establece la literalidad de la misma, ¿no está trastocando las competencias del Poder Judicial? Pues desde luego que sí. Oye, Román, vamos a ya despedir el programa casi. Nada más quisiera, pues, reiterarte aquí las felicitaciones de algunos amigos, colegas, magistrados, doctores en Derecho, del magistrado Napoleón Fillat, del magistrado Hernández Fonseca, Julio Hernández Fonseca, de nuestros amigos del Estado de México, Jorge Arellano, en fin, felicitándote por esta excelente exposición, muy interesante, muy actual, pero me gustaría que le dieras una respuesta muy breve para tener un mensaje de salida a nuestra amiga Norma Becerril, que te pregunta si entonces el senador Ricardo Monreal, que está prácticamente violando la suspensión, si podría ser denunciado por desacato y si lo salva el fuero. Muy breve. Qué interesante pregunta, porque aquí la pregunta es, ¿qué cargo tiene Monreal? Es un diputado, es coordinador de una bancada. ¿Quién es el representante de la mesa directiva del Congreso? Pues la diputada Ifigenia. Exactamente. ¿Quién es la responsable? Ella. Ahora ya entendemos por qué pusieron a la diputada Ifigenia, que tiene 90 años, como presidenta de la mesa directiva, para que quien incumpla con las medidas de los jueces o de la Suprema Corte sea la responsable directa. Eso es un acto que habla de una circunstancia que afecta por completo, en este caso, la integridad, en este caso de la diputada. Pero mira, yo creo que aquí el mensaje es: los poderes deben respetar las facultades y competencias del otro. Nosotros, y me sumo contigo a tu trabajo que has venido realizando por parte de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, en este magnífico foro que construiste junto con Patti Olamendi, con tu servidor, donde más de 40 académicos manifestaron sus preocupaciones en materia de las fiscalías, en materia de la justicia restaurativa, sobre los nuevos elementos de interpretación de justicia constitucional, todos los elementos que tenían que ver con las fiscalías, el tema de género y todos estos elementos que yo soy testigo de cómo los presentamos junto con Patti a todos los coordinadores de todas las bancadas, de todos los partidos políticos,
del partido oficialista, del partido Morena, del partido de Movimiento Ciudadano, del partido de Acción Nacional, del partido PRI. La verdad de las cosas es que creo que todo este trabajo, esperemos que los senadores y las senadoras lo escuchen y pongan en atención el gran reclamo que existe por parte de todo el país. Hay un movimiento constitucionalista hoy en día en todo el país que no está a favor de esta reforma. Y sí quería destacarlo y felicitarte por tu gran preocupación que tienes para que llegue a todos, a todo el país tu mensaje de esperanza, porque nuestro único objetivo es que exista, como tú bien lo dices, esa justicia pronta y expedita, donde los mexicanos tengamos la oportunidad de que se respeten los procesos, que se respete el debido proceso y sobre todo que se respete la integridad y la dignidad de todos los poderes. Nosotros estoy seguro que seríamos los primeros en defender a la futura presidenta de México, Claudia Sheinbaum, si hay un atentado o un ataque por parte de la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores o por parte de algún estado, o si existe una resolución de la propia Suprema Corte de Justicia que alterara el principio de unipersonal del Ejecutivo. Y yo sí creo que en esa circunstancia, al igual que tú, pues sería mandar un mensaje a la futura presidenta electa para que escuche este sentir. Fue motivador ver a los estudiantes saliendo a la calle a decir que esta reforma no cumple con sus expectativas de justicia. Y quiero comentarte algo que quiero darte a conocer. El día de hoy, o a más tardar mañana, la Conferencia del Episcopado Mexicano dirá claramente que es necesario un diálogo, pero que no está de acuerdo con la reforma que puede aprobarse por parte del Senado de la República, porque trastoca la división de poderes, trastoca y elimina la carrera judicial y que pide poner pausa para que los mexicanos y mexicanas podamos tener un diálogo que busque la concordia y la paz. Porque tú, Elías, lo has comentado no una vez. Soy testigo que durante muchos años tu preocupación más importante ha sido la paz, la gobernabilidad y el Estado de Derecho. Así es, Román, pues te agradezco mucho esta brillante, clara exposición. Yo quisiera cerrar el programa, si tú tuvieras algún mensaje final todavía, nada más terminando de contestarle a Norma Becerril, porque pues tanto tú como yo somos muy apasionados de estos temas y en efecto estamos en la trinchera como profesores universitarios, como juristas, como mexicanos bien nacidos, tratando de que este sea un México mejor para nosotros, para nuestros hijos, para nuestras futuras generaciones y que no se trastoque el Estado de Derecho y que no vayamos tan rápido a un Estado autoritario como pasó hace un par de décadas en Venezuela y que tenemos tantos testimonios. Quizá tendríamos que hacer un programa muy pronto otra vez contigo, ya que camine en el Senado este tema, de cómo tantos jueces y magistrados que vivieron esta experiencia hace 20 años en Venezuela, desde Miami, desde Texas, desde España, nos llama la atención que no hagamos lo mismo que ahí pasó cuando los desaparecieron también al Poder Judicial. Pero bueno, yo le diría a Norma Becerril que desde luego que el ahora diputado Ricardo Monreal puede ser denunciado por desacato. Está incurriendo desde luego en mi concepto en ese ilícito penal. Que lo salve el fuero, sí lo salve el fuero en este momento, pero de acuerdo con las tendencias contemporáneas del derecho penal, cuando una persona, un legislador o un funcionario tiene fuero, salvo que sea un delito grave como lo marca la Constitución, no puede ser detenido, pero se pone en pausa la carpeta de investigación y el día que se le termine el fuero, se reabre esa carpeta de investigación y se sigue la investigación penal. Así es que bueno, esto hay que decirlo recio y quedito, que cada quien tiene que responder por sus actos y que no va a haber la impunidad que supuestamente ellos están tratando con esta reforma de compartir y la están propiciando. Finalmente, yo quisiera
cerrar el programa mandando un mensaje de apoyo, de reconocimiento y de solidaridad a todos los trabajadores del Poder Judicial Federal, también a los locales que ya se han sumado a este paro, a esta lucha justificada por la defensa de sus derechos humanos, por la defensa de sus derechos laborales y desde luego también a los titulares de los juzgados y de los tribunales colegiados que están en esta lucha y desde luego que creemos que es completamente justificada y que creo que hacen bien en hacer esta resistencia civil porque tienen derecho a defender todo aquello que tú ya comentaste. Pues con esto despido el programa, te agradezco, Román, ha sido muy importante. Gracias, mi querido doctor. Fíjate que hay un tema déjame importante. decir, vamos a intentar todavía, lo hemos venido haciendo, pues a ir la semana que entra institucionalmente como presidentes y vicepresidentes de la Asociación de Doctores en Derecho, del Foro de Constitucionalistas, hacer nuestra última lucha para que sí a la reforma judicial, pero a la reforma de todo el sistema de justicia, como lo hemos dicho, a la reforma que no solamente toque a los jueces, que toque a las fiscalías, que toque a la Defensoría Pública, que toque a las policías sobre todo. Es un sofisma lo que está planteando el presidente de la República, López Obrador. El problema real de la impunidad, de las injusticias, de lo que está cansado el pueblo, se genera en las fiscalías, en los ministerios públicos y en las policías, y no en los juzgados, y menos en los juzgados federales. Y si partimos del hecho de que el 80% de la justicia de este país, penal, civil, familiar, laboral, se imparte en las entidades federativas, en los juzgados de fuero común, y que más o menos el 20% es en los juzgados federales, ¿por qué ha agarrado en esta reforma judicial como que es una venganza, como decía el ministro González Alcántara? Es una reforma de venganza, de molestia para el presidente, porque no estuvieron a su contentillo las resoluciones que en defensa de la Constitución dictó durante estos 5 años la Corte y también jueces y magistrados valientes. Así es que nuestra solidaridad con los amigos trabajadores y trabajadoras, jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras de la Suprema Corte, para que sigan con esta lucha y que sigan luchando, valga la redundancia, por defender su derecho a la carrera judicial. Sí a la reforma, insisto, de la justicia, no a esta reforma que trastoca la división de poderes y que trastoca a la carrera judicial. Un mensaje final para ya despedir el programa. Claro que sí. Creo que agradezco a todos los que nos han estado siguiendo. Poco a poco se han ido desconectando, pero todavía tenemos un buen número de amigos que siguen con interés este tema tan trascendente para la sociedad mexicana. Claro que sí, sobre todo agradecerles a todas las personas que están aquí viéndonos en las diferentes redes y que, pues bueno, esperemos que podamos transmitir o retransmitir este programa y que nos reunamos de nueva cuenta, porque sí creo que la sociedad debe tener la obligación de poner más atención en estos temas que son de altísima importancia en el país. Que efectivamente el tema de la justicia no es un tema de abogados, es un tema de que va directo a todas las personas y que todas las personas al final cuando llegamos a un tribunal, pues lo que queremos es una justicia pronta y expedita, pero también un juez probo, honesto, con experiencia, con conocimientos, con autonomía e independencia. Yo sí creo que hay un tema que la reforma afecta y que lo hemos platicado, que son los tratados internacionales, que va a afectar la inversión extranjera directa, que va a afectar que vean a México como un país donde se puedan establecer con esa certeza jurídica, donde no puedan ser afectados sus bienes, sus patrimonios y sus empresas. Y yo sí creo que este Tribunal Constitucional, insisto,
podamos revisar de nueva cuenta junto con el Poder Legislativo, con el Poder Ejecutivo, pero que no se afecte la justicia cotidiana, porque esta crisis constitucional se asemeja a lo que en su momento pasó en 1857, cuando en diferentes estados de la República no quisieron jurar la Constitución y que llevó un problema a décadas que generó una parálisis en el país. Yo me imagino que los más de 51,000 personas que van a verse afectadas en la eliminación de su carrera, en la eliminación de sus derechos, pero sobre todo nosotros como abogados, como doctores en derecho, como especialistas, vamos a promover los amparos necesarios, los amicus curiae, para efecto de acreditar todos los elementos de cómo se violenta el derecho constitucional, la división de poderes, y sobre todo manifestar que nuestras propuestas, nuestro único objetivo es efectivamente una justicia pronta y expedita, y reconocer y valorar a todas las juezas y magistradas, sobre todo del país, que han sido muy determinantes, muy valientes en emitir estas resoluciones, en combatir efectivamente este autoritarismo constitucional que se pudiera devenir, y que yo espero y agradezco a nombre del Foro de Constitucionalistas y a todos los académicos, a los diferentes fracciones políticas parlamentarias, a los senadores del PRI, a los senadores del PAN y de Movimiento Ciudadano, a estos 43 valientes senadoras y senadores que están siendo en este momento atacados, como ellos lo han dicho, por parte del oficialismo, y que pido honestamente que se mantengan, porque la República, si no se aprueba esta reforma, se va a salvar la República. Esa es la realidad. Si se aprueba la reforma, se trastocarán los principios constitucionales fundamentales y México será otro. A ellos nuestro agradecimiento, a ellos la posibilidad de que se permanezcan para que no voten a favor de esta reforma regresiva y que afecta a los derechos humanos. E invito a los senadores del Verde y de Morena y de otras fracciones, a los que en su momento fueron votados por el PRD, a que busquen y replanteen evitar esta crisis constitucional que puede generar un daño irreversible en muchas familias mexicanas. Esa es mi propuesta, y ojalá tú, Elías, pues después de estos comentarios, para que tú cierres el programa. Gracias, Román. Pues sí, tendremos que seguir además desde nuestras trincheras tradicionales de la cátedra, de los colegios de abogados, como litigantes, pues seguir defendiendo la justicia, la verdadera justicia, el Estado de Derecho y la división de poderes en México, a pesar de lo que venga. Pues bueno, terminaría con algunos comentarios de algunos trabajadoras del Poder Judicial de la Federación que nos están siguiendo. No sé, ¿será que vamos a regresar a la monarquía? Pues sí, ese es un gran riesgo, desapareciendo al poder que regula el contrapeso, que contrapesa los poderes. Por supuesto que las relaciones internacionales se verán afectadas. Estamos frente a una dictadura. México debe despertar, y insistiendo en que pues son los juzgados, los juzgadores, los que están en el último escalafón, respetando, haciendo que se respeten los derechos de los mexicanos. Dice, no somos policías, no somos tampoco fiscalías, somos los guardianes de las garantías de todos los mexicanos. Este es el Poder Judicial de la Federación. Pues con esto yo me despido también, haciendo un saludo de agradecimiento a todos los que
nos siguieron esta tarde, que nos aguantaron todavía pues, más de 30 minutos de lo que habitualmente dura esta entrevista, porque es un tema trascendental, y nada más me quedaría con esta reflexión. Pero qué necesidad de cumplir con los caprichos de un gobernante que demostró durante sus casi 6 años ser un autoritario, y por qué una reforma tan trascendente se tiene que aprobar en un fast track en 30 días, cuando lo que se requiere es un parlamento abierto donde participen todos los sectores de la población por todo el país para que se opine, académicos, todos, pues se está trastocando después de 200 años a uno de los poderes de la federación. ¿Y por qué darle de premio indebidamente a un titular del Ejecutivo esta reforma para que se la lleve como un trofeo a su casa? No se entiende. Ojalá quepa la prudencia en los senadores de la República y den una pausa para que esto sea verdaderamente analizado. Esta crisis constitucional, que ya es un hecho, como tú bien lo dices, pues le va a dejar el país incendiado local e internacionalmente a la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Ojalá quepa la prudencia en alguien. Muchas gracias a todos los que nos siguieron. Gracias, Román, y felicidades por esta brillante interpretación de todo lo que está sucediendo en los temas de la reforma constitucional, de los amparos y de las suspensiones. Buenas Claro que noches sí, y mi nos vemos querido. el próximo jueves. Mi querido doctor, muchas gracias, buenas noches. En memoria de nuestro amigo el magistrado Eduardo Alvarado, que falleció días después de la elección a causas de esta reforma y que lamentablemente 3 días antes que estuvimos con él, falleció por una propuesta de reforma que lastimó gravemente a él, su dignidad y a de su familia. Y ayer escribía: para los integrantes del Poder Judicial de la Federación, me recuerdan a una obra. Los árboles mueren de pie. Reza el viejo proverbio, para simbolizar a aquellos que incluso, habiendo perdido la vida, se mantienen estoicos ante la adversidad y la resisten. A ellos nuestro reconocimiento. Gracias, Román. Buenas noches a todos. Un abrazo.